estamos hoy en los retos de la política con un excelente colega y amigo, el profesor Scott Mainwaring de la Universidad de Notre Dame. Scott es profesor de ciencia política de una prestigiosa universidad en la que ha vuelto después de hacer una estancia en la Universidad de Harvard. Scott, bienvenido y muchas gracias por participar en este trabajo que hace el área de ciencia política de la Universidad de Salamanca. Muchas gracias. Gracias a ti, Manolo. Bueno, como sabes, el título de nuestro programa es Los retos de la política, pero vamos a enfocarnos a una región que tú conoces muy bien. ¿Cuáles son, en tu opinión, los retos de la política en América Latina? Es un momento muy complicado para América Latina. La combinación de COVID, el fin del commodity boom hacia el año 2012, 2013, digamos, y el surgimiento de nuevos populismos, de nuevos autoritarismos, es un momento muy difícil. Yo creo que, digamos, si focalizamos sobre todo el tema de la democracia en América Latina vive un momento muy difícil. Por ejemplo, en los últimos, desde 2009, el golpe en Honduras, tenemos 5 casos de quiebres democráticos que son Venezuela, Honduras, Nicaragua, Bolivia en el año 2019. Sí. Y a ver si estoy dejando uno. Bueno, y además el caso de Brasil, que no es un quiebre democrático, pero donde vemos una erosión democrática bastante seria y con un presidente con un perfil claramente autoritario. ¿Y estos procesos de erosión, por dónde viene la erosión? ¿Viene desde la perspectiva de que fallan las instituciones o de que las expectativas de la gente no se ven suficientemente satisfechas? Bueno, la gran mayoría de las erosiones democráticas, la casi totalidad, son procesos que se llevan a cabo a partir de los presidentes. Entonces, digamos, creo que podríamos hacer 2 preguntas. ¿Cómo llega al poder un presidente iliberal, un presidente con un perfil autoritario? En el caso de Brasil y en la gran mayoría de los casos, creo que eso se debe a que la democracia no satisfizo a las expectativas de la gente, de los votantes. En el caso de Brasil en 2018, había 3 grandes problemas que los partidos tradicionales, ni de centro y centro derecha, ni de izquierda, habían respondido. En primer lugar, la crisis económica. En segundo lugar, la corrupción. En tercer lugar, la violencia. Son temas de profunda importancia para la gente en Brasil. Y podríamos mencionar un cuarto tema que es, digamos, la insuficiencia de los servicios públicos. Brasil tiene un gasto social muy elevado, pero con un desempeño muy pobre, por ejemplo, en la área de educación. Podríamos tomar el ejemplo de Venezuela en el año 1998, que fue cuando se eligió por primera vez Hugo Chávez. Creo que la situación, digamos, tenía algunas semejanzas importantes. La combinación de corrupción y un desempeño económico bastante malo. Digamos, tienes en casi todos los casos donde surge un presidente con un perfil autoritario, por algún motivo o por otro, los partidos tradicionales no han respondido a las expectativas. El caso de Trump en Estados Unidos en 2018 es un poco diferente porque, digamos, Estados Unidos es un país muy rico, pero por otro lado, con algunas semejanzas, que yo creo que la gran semejanza es precisamente en el hecho de que
las expectativas de una buena parte de la población no se vieron atendidas de manera subjetiva, ¿no? Sí, Yo conozco menos los casos de, por ejemplo, Hungría en 2010 y de Polonia en 2015 y de India, creo que Modi se eligió en 2014, pero probablemente tienen algunas semejanzas precisamente en el sentido de que, digamos, las expectativas de la gente no se vieron atendidas. Bueno, entonces eso es un factor importante, las expectativas populares. Y lo otro creo que tenemos que ver las instituciones, ¿no? En Brasil, hasta la fecha, las instituciones han podido proteger la democracia en Brasil. Ha habido un proceso de erosión democrática en Brasil, pero no ha llegado ni de lejos a un quiebre democrático. Brasil no es Venezuela o Nicaragua. Los presidentes en Nicaragua y Venezuela pudieron capturar las instituciones, sí, los cortes, ¿no? Está pasando lo mismo en El Salvador hoy. correcto. Pero en Brasil tienes, digamos, cortes fuertes, tienes un Congreso, digamos, no sé si diría que es fuerte, pero es un actor importante, tienes gobernadores importantes. En Brasil las instituciones y en Estados Unidos con con señales alarmantes a mi juicio de digamos, potencial debilidad, pero las instituciones han podido controlar las incursiones de los presidentes populistas autoritarios. Fíjate que entiendo y recuerdo un argumento tuyo de hace ya casi 3 décadas, cuando en la polémica que puso en marcha Juan Linz a propósito del presidencialismo o parlamentarismo, tú dijiste que había una combinación particularmente perversa en América Latina, que era presidencialismo y multipartidismo. ¿Qué queda de aquella opinión tuya? Bueno, yo creo que he cambiado de opinión, pero no he cambiado de manera radical. O sea, ¿en qué he cambiado? He cambiado en el sentido de reconocer, por lo que ha pasado en estas 3 décadas, que la democracia puede ser estable con sistemas multipartidistas. Pero por otro lado, cuando tú ves los mecanismos de, digamos, el juego entre los congresos y los presidentes, sobre todo en, digamos, sistemas multipartidistas extremadamente fragmentados, como es el caso de Brasil, ¿cuál es la base de la negociación? Son favores personalistas, es el clientelismo, ¿no? Es la corrupción, para usar una palabra más fuerte. En Sí, Brasil, digamos, ¿qué explica los 2 casos enormes de corrupción en los últimos 16 años, que fueron, digamos, el Mensalão, que explodió en el año 2005, y Lava Jato, que se vino al público en el año 2014? Fue la necesidad de negociar entre, digamos, el Congreso y el presidente, y la necesidad del presidente de buscar, o sea, el presidente tiene que buscar una coalición en el Congreso, y la manera que implementa esa política puede ser vía programática en principio, pero los congresistas brasileños en su gran mayoría no son personas programáticas. de acuerdo. Son personas que están en el Congreso para buscar recursos para su clientela. Digamos, no es una crítica, es una realidad, pero ese mecanismo facilita, digamos, fácilmente conduce a la corrupción. De acuerdo. También en aquella época escribías a propósito de la importancia de la institucionalización
de los sistemas de partidos. Te digo esto porque yo en mis clases hace 2, 3 años me refería a México y a El Salvador como dos países con un sistema de partidos más o menos ejemplar y que sin embargo han entrado también en una vía como la que tú describías al principio, ¿no? Con presidentes liberales y que sobre todo muy claramente en el caso de El Salvador desde dentro del sistema político tienden a controlarlo todo y a hacer o a generar un escenario de clara proyección autoritaria, ¿no? Sí. Lo que yo no imaginaba cuando comenzaba a escribir sobre este tema era la precariedad en América Latina hasta de los sistemas institucionalizados. Esto para mí ha sido una sorpresa. Digamos, podríamos mencionar, además de los dos casos que tú mencionas, el caso de Brasil, que desde 1994 hasta 2018 parecía tener un sistema bastante institucionalizado, donde todavía rescato el argumento de hace 25 años atrás, es justamente que tener un sistema institucionalizado es importante. Es importante precisamente porque, digamos, establece horizontes más previsibles en la política. Sí. Establece parámetros donde se puede reconocer dónde se va a llevar a cabo la política. No es por acaso, digamos, los populistas en estos tres países, Brasil, El Salvador, México, pudieron quebrar sistemas institucionalizados, pero es justamente los populistas que después, digamos, son las personalidades iliberales que son un riesgo para la democracia. La democracia no corría riesgo cuando los sistemas de partidos más estables existían. Pero es obvio, como tú bien has señalado antes, que la corrupción es una perversión, ¿no?, del sistema político y que Andrés Manuel López Obrador puede gobernar refiriéndose a la corrupción increíble de sus predecesores. O Nayib Bukele es presidente en un país donde los 3 presidentes anteriores tienen problemas con la justicia. O sea que es evidente que la corrupción ha sido un gran disolvente, ¿no?, de la confianza, ¿no?, en las instituciones. Sin Sí, duda, sin sin duda, duda. ¿no? Y el caso brasileño es igual en ese sentido. Y podríamos mencionar el caso de Venezuela en este mismo sentido, en los años 90, ¿no? El gran caso de corrupción que estalló cuando Pérez era presidente. En estos casos, se combinan la corrupción con problemas de desempeño económico. En Brasil, el presidente Lula mantenía un grado fantástico de popularidad cuando, a pesar del gran caso de corrupción, terminó su mandato en 2010 con un nivel de aprobación de 83%. Esto lo había recuperado en buena medida debido a al buen desempeño social de su gobierno. Pero cuando tú combinas problemas económicos con casos gravísimos de corrupción, ahí, abres el camino para los populistas. Está claro. Por otra parte, Scott, hay algunos colegas que están trabajando sobre las repercusiones de los cambios que se han producido en las sociedades, y esto no solo es en el nivel latinoamericano, es un fenómeno mundial, es un fenómeno global, como consecuencia de las nuevas tecnologías, ¿no? Y el hecho de que la gente ha perdido o ha diluido sus identidades, ha perdido confianza, los mecanismos de restablecimiento de pautas, de previsibilidad, etcétera,
se han vuelto muy efímeros. ¿Crees tú que esto puede explicar también algunas de las situaciones que vivimos en la actualidad? No me cabe la menor duda. En Estados Unidos, digamos, la media social en combinación con la derecha política y la derecha mediática, han creado un universo alternativo en el cual no creen en la ciencia, no creen en la idea de que hay una realidad. Inventan una realidad alternativa. Esto es un hecho muy fuerte en el mundo en el cual vivimos, más en algunos países que en otros. Yo creo que, digamos, en España me imagino que el porcentaje de gente que vive en ese universo alternativo es menor que en Estados Unidos. No sé el motivo, no sé qué es lo que explica esa diferencia. Sí. Pero seguro, digamos, que hay mucha repercusión, hay una cámara de eco, se dice en Estados Unidos, ¿no? Sí. En la cual los hechos alternativos, entre comillas, se exageran, se dispersan muchísimo. Su influencia se expande precisamente a partir de la media social. Para las personas que vean este programa, ¿puedes dar algún ejemplo para las personas que no conocen Estados Unidos? ¿Puedes situar alguno de estos problemas y darnos algún ejemplo? Bueno, el ejemplo más en términos de política, más importante en Estados Unidos en los últimos años y en mi vida, no solo en los últimos años, es la creencia de que en la elección del año pasado, Trump ganó. Tenemos evidencia empírica robusta que indica que no ganó, pero 60 o 70% de los republicanos en los Estados Unidos aceptan la mentira de que fue un robo electoral. Un segundo ejemplo muy importante es, digamos, en términos del combate contra COVID, ¿no? La idea de que la vacunación te puede hacer mal. Sí. Y la invención de remedios que no tienen ninguna base empírica, al revés, digamos, hay información científica médica que indica que causan mucho daño. Entendido. Muchas gracias. Ya para terminar, Scott, si tú tuvieras que sugerir un tema de investigación a alguien que vaya a comenzar su doctorado en política comparada en América Latina, ¿qué tema de investigación animarías a esta persona a seguir? Bueno, el tema es una gran pregunta. No sé si me puedo limitar a un tema. Si yo tuviera, digamos, un tema fascinante hoy, es precisamente cómo la población vive estos procesos, cómo los ciudadanos viven estos procesos, ¿no? De verdades que son mentiras, los nuevos populistas, el nuevo autoritarismo que viene a partir de los presidentes y no de golpes militares. Digamos, son temas que tienen que ver con la opinión pública. Bastante gente está trabajando ese tema, pero es un tema con muchísimo espacio para seguir. Un segundo tema que a mí me fascina y creo que es un tema en el cual la política, la ciencia política de Estados Unidos es, a mi juicio, muy ciega, es la importancia de los valores normativos de los partidos, por ejemplo. ¿A qué me refiero? Un elemento necesario para que llegues a un autoritarismo populista
en cualquier parte del mundo es que el Ejecutivo quiere implementar un proyecto autoritario, ¿no? Y en Estados Unidos en la ciencia política hay un sesgo bastante fuerte a favor de explicaciones más estructurales. Pero esto conduce a que realmente no, digamos, no se trabaja mucho. Hay mucho escepticismo en relación a explicaciones que tienen que ver con partidos iliberales o ejecutivos iliberales. Creo que es un tema muy fecundo, pero que tenemos que trabajar de manera que convence a los escépticos, que en Entendido. Estados Unidos es la gran mayoría. Ujú. Muy bien. Bueno, pues Scott, muchísimas gracias por tu tiempo, por tu generosidad y gracias por apoyar al área de ciencia política de la Universidad de Salamanca y seguimos en contacto. Un gran abrazo. Un gran abrazo para ti.